Buenas noches. Agradecerle a la comisión organizadora el invitar al archivo notarial a compartir con ustedes algunas ideas respecto a la importancia de la identificación de partes por la vía biométrica y qué tiene que ver con el archivo notarial. Porque si verán, nosotros el título se lo hemos variado y llamándolo la inadecuada identificación de partes y el archivo notarial, porque muchos consultarán, bueno, ¿y qué tiene que ver el archivo notarial con esto? Pues nos hemos propuesto comentar, trataré de ser concisa en mi exposición, verlo desde dos puntos de vista, como garante de la función notarial, el archivo notarial como un garante de la función notarial y ya por otro lado, respecto a funciones propias del archivo notarial, como es la expedición de testimonios, las notas marginales de corrección, que ahí está reducido. ¿No me escuchan? Atrás no escuchan. Y tan gritona que soy. ¿Ahora? ¿Me pego más? ¿De medio lado? Sí, él es bueno. Ok, ahora sí. Perfecto, no les voy a cantar. Entonces les decía, por un lado lo vamos a ver como el archivo notarial como garante de la función notarial y por el otro lado ya como función propia del archivo notarial, que es respecto a la expedición de testimonios, notas marginales de corrección y el cotejo en sede administrativa. Para empezar, creo que todo lo que yo voy a comentar es un recordatorio, porque estoy segura de que ustedes todos lo tienen muy claro. Primero tenemos que partir de la propiedad del tomo de protocolo. Para iniciar, entonces, recordar que el protocolo no es del notario. El protocolo es un instrumento, es el documento que les da el Estado para que ejerzan y dejen en él los instrumentos que van a otorgar. En consecuencia, eso es importante desde el momento en que el protocolo, el tomo de protocolo es dado a los notarios, tienen que tener claridad en que son los custodios de este documento, los que lo tienen que conservar de la mejor manera, porque el Estado se los ha dado y hay que devolvérselo al Estado. En consecuencia, el protocolo, por ser el ejercicio de la función notarial, una función pública ejercida privadamente, se le otorga el protocolo donde el notario va a asentar los instrumentos públicos y es el depositario, es que el código lo dice, es el depositario, no es el dueño. Así es que cuando se trabaja con el tomo de protocolo, es importante que ustedes sepan que están trabajando en un documento, además que me voy a ir adelantando, es de valor científico-cultural desde el momento en que nace. El protocolo no cobra ese valor al momento de entrar al Archivo Nacional, no, desde el momento de la gestión en que el notario inicia con su escritura número 1 o desde el momento en que la Dirección Nacional de Notariado le pone la razón de apertura, ese tomo de protocolo es un documento con valor científico-cultural o como muchos lo conocemos con valor histórico, con un valor legal y con un valor administrativo. En consecuencia, tiene que ser gestado, tiene que ser trabajado con las normas más rigurosas y con el principio de legalidad, de conformidad con lo que establece el Código Notarial. Entonces, ¿por qué es importante el que las firmas de las partes puedan los notarios estar seguros de que es esta persona? Bueno, porque el protocolo lo merece, el documento que tienen en las manos amerita, exige un cuidado al máximo y es curioso, para no decir otra palabra, cuando al archivo notarial llegan los notarios y dicen, aquí está mi tomo, yo quiero ver mi tomo, ¿dónde está mi tomo?
No, el tomo no es del notario, el tomo es del Estado. Y una vez que el notario, como depositario, como custodio, que lo tiene que conservar de la manera en que el Estado se lo ha dado, debe de devolverlo. El código también nos habla de eso, devolver el tomo. O sea, me lo prestaron, lo devuelvo a una institución del Estado, en este caso el archivo notarial. Ahora bien, al archivo notarial, por lo tanto, le corresponde esa custodia de los tomos. De los tomos que, como ya les he dicho, son de valor científico, cultural, administrativo e histórico. Y es importante que ustedes sepan, o les reitero, que al ser documentos con este valor, son documentos que no se van a eliminar en ningún momento. El Archivo Nacional hoy día, aunque los digitaliza, tiene y custodia protocolos desde el año 1607. ¿Eso por qué razón? Porque el tomo de protocolo es una fuente primaria de investigación, no solo para efectos de firmas, que ahora vamos a hablar de algunas estadísticas, sino para efectos de la historia de nuestro país, de la historia del notariado e incluso de las oficinas de los notarios. Porque el protocolo es un reflejo del ejercicio de la función de un notario. Nosotros a veces pues llega un protocolo muy lleno de colores, entonces pues podemos decir, el notario es muy colorido. Un protocolo cuyo olor no es muy agradable, pues uno dirá, la oficina, ¿cómo es? Entonces ustedes tienen que tener esa conciencia. El protocolo es reflejo de la función del ejercicio notarial y es reflejo también del respeto que le tiene el notario al uso de este documento. Utilizar firmas fehacientes en donde el notario esté seguro de que esa vez la persona que me dice ser, eso va a hacer que este documento de valor científico-cultural se esté otorgando de la manera que la ley establece, por lo que tiene que cumplir con todas las normas. Y les reitero, el valor del protocolo que les he venido reiterando, valor científico, cultural, administrativo y legal, lo tiene desde el momento en que están en manos de ustedes. No es desde el momento en que entra al Archivo Nacional. Por eso es que yo digo que el archivo notarial es garante del ejercicio de la función notarial a través de este protocolo que el archivo facilita a los usuarios y por los principios de legalidad, por el principio de transparencia administrativa, por el principio de publicidad, el libre acceso, es que el archivo le va a facilitar a los usuarios el ejercicio de la función notarial de ustedes. En el tanto y en el cuanto nosotros sepamos que los protocolos que tenemos estén bien descritos, estén bajo normas de cuidado, por ejemplo, decirles que a los depósitos del Archivo Nacional se ingresa a través no se va a consultar a la base del registro, pero sí con identificación biométrica. Es tan valioso, es tan importante la documentación que se custodia que incluso para poder ingresar a los depósitos es a través de la huella digital. Pues igual, los protocolos, cuando ustedes están en manos de ustedes, tienen que ser custodiados de esa misma forma. El protocolo se convierte en una prueba que demuestra la transparencia de la función notarial. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Y aquí vamos a ver algunas estadísticas. No les dije, pero voy a ser muy concreta en mi exposición. El archivo notarial, en su área de atención al público, los que han ido… Y además me gusta que nos hayan puesto a explicar porque no hay que hablar de los índices, que es como el tema que a todos persigue, cuáles son los requisitos y los 5 días y esas cosas. Entonces me agrada hablar de otra visión, de otra función del ejercicio, de la función del archivo notarial. Es curioso y es normal cuando un usuario va al archivo notarial y pide un protocolo para verificar quién firmó esa escritura. O sea, ¿por qué va? No va para decir, sí, fue mi papá, voy a tomarle una foto de recuerdo. No, es todo lo contrario. Va a verificar porque tienen la duda de quién firmó.
En consecuencia, un documento de valor científico-cultural no puede dar duda, tiene que ser íntegro, tiene que ser veraz, y ya solo el hecho de dudar respecto a quién lo firmó le está perdiendo el valor, y además el notario se ve involucrado. Entonces, en nuestras atenciones al público tenemos eso, y qué triste es para los funcionarios cuando se han dado cuenta de que esa no es la firma de la persona que andaban buscando en un testamento, por ejemplo, ya la persona falleció. O sea, hasta de psicólogos a veces hay que trabajar, porque vemos escenas tristes y siempre no culpamos al notario, pero desventuradamente tiene una primera imagen: el notario fue el culpable. No el notario fue engañado, sino el notario lo hizo. ¿Por qué? Porque la corrupción no escapa al ejercicio de la función notarial. Entonces, en el tanto y en el cuanto el protocolo sea transparente, en ese tanto y en ese cuanto nosotros como archivo notarial podremos comprobar la transparencia de la función notarial en Costa Rica. Otro asunto interesante es cuando llegan peritos grafoscópicos al Archivo Nacional a solicitar un protocolo original, pues sabemos que solo con el original se pueden hacer los estudios para hacer estudios criminalísticos. O sea, es porque hay duda de una firma y quizá el notario ni cuenta se da, pero cuando sale en nuestras bases de datos protocolo secuestrado del notario tal, ¿quién es el primer responsable de que algo anómalo ha pasado en ese protocolo? El notario. El notario pierde totalmente esa imagen íntegra que debe de tener en nuestro país. Es una persona a la cual el Estado le ha delegado una función importantísima y además es una persona que da seguridad jurídica al país. Entonces, darle instrumentos que le vayan a facilitar al notario su ejercicio de la función notarial, diría yo que hasta nos va a traer calidad de vida a todos, al notario, a los ciudadanos, a las instituciones que estamos trabajando para los notarios. Otra gran área que nosotros vemos continuamente es el secuestro y préstamo de los protocolos y la nulidad de instrumentos públicos que tenemos nosotros que hacer. O sea, anular una escritura por una falsedad de una firma es sencillamente desmotivante de un ejercicio de una función notarial que no está siendo realizada como debe de ser. O sea, nosotros somos de los primeros que estamos aplaudiendo estas nuevas tecnologías para que al notario se le faciliten, que el notario las busque. También a veces cuando todo es regalado, las cosas son más cómodas y no cuestan tanto. Pero el que a los notarios se les facilite tecnologías que permitan que el uso de su protocolo, que es a lo que el archivo notarial le interesa, sea utilizado de la mejor manera, al archivo notarial obviamente le interesa eso, porque vamos a tener documentos fehacientes, sin duda alguna, y poder certificar y emitir testimonios con mucha tranquilidad de lo que ustedes han otorgado. Aquí algunas estadísticas. Préstamo es el artículo 60 del Código Notarial que establece, creo, esa figura de préstamo de documentos a los despachos judiciales y a la Dirección Nacional de Notariado. Si vemos, ha venido en aumento el préstamo. No somos muy felices a la hora de prestar un protocolo porque puede dañarse, puede hasta perderse el patrimonio documental notarial. Es que ustedes producen patrimonio documental notarial, no es cualquier cuadernito que tenemos en las manos. Lo mismo el secuestro de tomos es continuo, tener nosotros a los agentes del organismo de investigación judicial o en algunos momentos a los mismos jueces cuando urge para el secuestro de protocolos. En este año, en lo que va en el primer semestre, han sido 140 protocolos que se han secuestrado, y si fuera que
yo les puedo decir, bueno, el 2015 fueron 277 y ya los 277 los tenemos. Eso pues nos daría alguna tranquilidad de que se devuelven de una manera rápida al Archivo Nacional, pero no es así. Permanecen muchos años, algunos muchísimos años, en los despachos judiciales con algún riesgo de la pérdida de este patrimonio. Y lo mismo las nulidades. Las nulidades vienen en aumento, pero escalonado. O sea, en el 2013 se pusieron 47 nulidades a instrumentos públicos en un documento de valor científico-cultural. Tuvimos que decir, esta escritura por determinado juzgado ha sido declarada nula. En el 2014, 56. En el 2015, 43, pero en el primer semestre del 2016, 32. O sea, va en aumento. Eso es una seña de que algo no está pasando, no está bien en el ejercicio de la función notarial. Ahora, no podemos decir que todas estas estadísticas es porque secuestraron para estudio grafoscópico. Sin embargo, en un 80% el secuestro de protocolos es para estudios grafoscópicos. Y ni podemos decir tampoco que todas estas nulidades es producto de una firma falsificada, pero sí es en su mayoría. Triste en los casos de familia, matrimonios, por ejemplo. La cantidad de matrimonios que se tienen que anular. ¿Por qué? Porque o engañaron al notario, prefiero yo pensar eso, y le presentaron documentos falsos. Entonces, estas estadísticas las compartimos con ustedes. Quizá ustedes dirían, bueno, ¿cuántos protocolos depositan al año? ¿Cuántos protocolos tienen ustedes? Y son pocas. No, son muchas. En un ejercicio de la función notarial, tal y como es, esto no se debería de dar, o sería lo menos, y no iría en aumento. Esto respecto al valor del protocolo, importantísimo, que nosotros, y es como una misión que tengo yo hoy, de hacerles a ustedes recapacitar, pensar en el valor del documento que ustedes tienen y que no es de ustedes, es del Estado, y al Estado le corresponde velar y verificar la transparencia del ejercicio de la función notarial. Por otro lado, en 3 temas muy rápidos, la expedición de instrumentos públicos, de testimonios de instrumentos públicos. Ustedes saben muy bien que el Código Notarial indica que solo el notario o el archivo son los únicos que podemos expedir testimonios. Y además, si todo lo que esté en el archivo notarial es de libre acceso, el testimonio sí le puso el legislador requisitos, que es que lo solicite una de las partes o quien tenga interés legítimo. Entonces, cuando hablamos de la parte, si la parte no está debidamente identificada, si la parte no nos comprueba que ella es la que firma en ese testimonio, pues se verá, no podrá satisfacer las necesidades que tiene para que nosotros le podamos expedir un testimonio. Como ven, el confirmar la persona que está al frente de cada uno de ustedes a la hora de otorgar un instrumento público tiene consecuencias serias. Ahora, yo siempre he dicho que el archivo expide testimonios porque los notarios no terminan su trabajo. De lo contrario, no tendríamos que expedir testimonios, pero expedimos y expedimos bastantes. Incluso a nivel anecdótico, hasta mi firma ya fue falsificada y hasta estuve en un proceso penal de por medio. Yo estoy pensando si también podemos utilizar la verificación biométrica en las firmas de quienes expedimos testimonios. Respecto a notas marginales de corrección, igual, acuérdense la reforma que hubo en al artículo 96, me interesa nada más rescatar, y lo redacté al contrario de lo que dice el código, que cuando la corrección no se pueda comprobar por medio del archivo de referencias o cualquier otra fuente objetiva y constituya variación de las voluntades consentidas, la nota deben de firmarla las partes, y que el archivo notarial, si el tomo está en el archivo lo facilita, pero debe de verificar estos requisitos. En consecuencia, si no están bien identificadas, el notario no ha identificado o hay duda o nosotros no podemos comprobar, la nota marginal de corrección no se va a consignar. Si el notario lo insiste, bueno, consígnela, pero va
al juzgado notarial para que ellos lo valoren. ¿Qué es lo que nosotros no queremos? El archivo notarial no está para denunciar, pero debemos denunciar las situaciones que nos encontramos contrarias a la ley. Entonces, en este sentido también vamos a ver obstruida la finalidad para la cual el archivo notarial tiene que custodiar los tomos. E incluso otra anécdota, por anécdotas podemos quedarnos como a las 5 de la mañana, ¿hay desayuno? No me contestaron, bueno. Una anécdota, fueron las partes, firmaron una escritura y después en un juzgado dijeron que no habían firmado las partes una nota marginal de corrección. 2 funcionarios del archivo notarial tuvieron que ir a declarar que habían verificado las partes e incluso, como tenemos circuito cerrado de televisión, aportar el video, porque a pesar de que las partes habían ido a consignar y a firmar, el notario a consignar la nota y las partes a firmar, después no habían ido. Gracias a Dios tenemos estos mecanismos que nos permiten poder comprobar no solo a través del testimonio, como fue estos 2 compañeros que tuvieron un caso en Alajuela, tuvieron que ir a declarar, sino que aportamos también el video, porque también el archivo notarial puede quedar en mal, un protocolo que se pierda, una nota marginal. Un día un notario dijo, esta firma yo no la consigné, ya hasta que se le sube y le baja todo, ¿verdad?, del susto, y bueno, llegamos a comprobar que eran 2 firmas y que él decía que una no era la de él, pero la firma es sumamente importante y por lo tanto nosotros consideramos que la tecnología puede ayudar y debe ayudar a un ejercicio de la función notarial íntegra como debe de ser. Y para finalizar, el cotejo. No es muy utilizado esta figura en el archivo notarial, que está regulada en el artículo 125 del Código Notarial, pero el Código nos dice que nosotros vamos a citar al notario y las partes, incluso dice que por teléfono, por telegrama y a la dirección que diga la escritura. Imagínense qué difícil, ¿verdad? Pero dice a las partes. Entonces, cuando llegan al cotejo en sede administrativa, verificamos que sean las partes y las firmas que dicen en la escritura. De lo contrario, estamos también entonces obstruyendo un servicio que es necesario para otras personas, por lo que el ejercicio de la función notarial está pensado en la seguridad jurídica. Además, si detectamos alguna irregularidad, pues la debemos de denunciar. Conclusiones. 3. La adecuada, segura y confiable identificación de partes en el otorgamiento de instrumentos públicos es esencial en la gestión del protocolo como documento de valor científico-cultural que es. Permite que el archivo notarial demuestre la transparencia en el ejercicio de la función notarial. Y la última, permite a las partes gestionar trámites en el archivo notarial. Y yo utilizo mucho eso, la calidad de vida que el notario produce en el costarricense. El ejercicio de la función notarial produce serenidad, produce paz y produce alegría, aunque digan que seamos el país más alegre, vieran que en el archivo notarial no se nota eso mucho cuando las partes llegan preocupadas y buscando documentos mal otorgados. Así es que cuentan con todo el apoyo del archivo notarial en estas gestiones que están haciendo. Sé, como parte del Consejo Superior Notarial, que también el Consejo Superior Notarial, la Dirección Nacional de Notariado, está trabajando un proyecto en este sentido. Estamos convencidos de que es algo necesario. La experiencia de Colombia es rica, es un gran ejemplo y pues felicitarle al Colegio de Abogados, a su comisión por este tipo de eventos y adelante, cuenta con el apoyo del Archivo Nacional. Muchísimas gracias.